quiero que abramos, hermano, la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Vayamos a Hechos de los Apóstoles y miremos el capítulo 9. El capítulo 9 está titulado Conversión de Saulo, ¿no es cierto? Pero quiero que nos concentremos en el versículo 15 y 16, ¿no es cierto? 15 y 16. El título de este mensaje es Sirviendo al propósito de Dios. Sirviendo al propósito de Dios. Hechos 9, versículo 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Ananías, ¿no? Está hablando con Ananías y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando se lee Hechos de los Apóstoles y especialmente el capítulo 9, hermanos, casi siempre nos concentramos en que Saulo iba caminando, en que se cayó, vio una gran luz, el poder y muchas cosas, hermanos, en la cual algunos que predican sensacionalismo, entonces toman toda esa parte para mostrar y hacer diferentes cosas. Ahora, la Escritura nos muestra, hermanos, que Dios tenía un propósito, ¿no es cierto? Dios tiene un propósito con cada una de las personas. Dios se tomó el trabajo, hermanos, de permitir que Pablo, hermano, o Saulo fuera por ese camino y lo esperó hasta allí, hermanos. Note que podemos ver la grandeza de Dios. ¿En qué forma? En que Dios es todopoderoso, en que Dios es grande, precioso, en que Dios, hermanos, también tiene ese tiempo indicado para que las personas lleguen a la presencia de Dios. La pregunta era, ¿por qué Dios no llamó antes a Pablo, no es cierto, a Saulo? ¿Por qué esperó que él fuera perseguidor de la iglesia? ¿Por qué él permitió que él hiciera diferentes cosas? ¿Cuál es la razón? Pues nosotros como creyentes o como seres humanos muchas veces no entendemos, pero lo que sí debemos de entender es que Dios tiene un propósito, así mismo como el propósito que tiene con usted y conmigo también. El propósito de Dios es que usted sirva, hermanos, es que usted pueda disponerse en las manos de Dios y pueda servir para lo que Dios a sí mismo quiere. Entonces podemos ver que Dios permitió que este hombre Saulo hiciera esto, aquello, y en el tiempo preciso y en el lugar preciso viene y se presenta ante él, viene y lo busca, viene y lo encuentra, porque tenía un propósito con Saulo, hermanos, ¿no es cierto? Entonces hagamos, hermanos, esa pregunta ceremonial. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al venir y llamar a Saulo? Esa es la misma pregunta que usted debe hacerse. Señor, ¿cuál es tu propósito al llamarme a mí al ministerio? Al llamarme a mí como creyente, al llamarme a mí para que venga delante de su trono o para que venga y esté en el camino de la salvación. Bien, como yo acostumbro, hermanos, encuentro en estos dos versículos 15 y 16, hermanos, encuentro tres propósitos por los cuales Dios llamó a Saulo. Y son tres propósitos por el cual también lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Tres propósitos que espero que usted lo entienda y que usted pueda meditar conmigo a través del texto. El primer propósito que encontramos lo vemos en el versículo 15, en la parte A. Recuerde que en cierta forma los predicadores, los que hacemos exégesis y estudio, lo que hacemos es dividir los textos en diferentes partes. Dice, lo primero es que el Señor, el primer propósito por el cual el Señor llamó a Saulo y lo ha llamado a usted,
es para que usted sea un instrumento. Note lo que dice el texto, dice en el versículo 15. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, hermanos. Note que lo que primero Dios quiere mostrar a tanto a Ananías y quiere mostrarle a usted y a mí, es que todos hemos sido llamados, es que Dios lo buscó, Dios nos encontró y Dios nos llamó y nos ha traído delante de Él para que seamos instrumentos. Ahora, cuando yo miré la palabra instrumento, hermanos, me fui al diccionario de la lengua española e encontré dos definiciones importantes. La primera dice, la definición de instrumento, dice objeto que sirve para un trabajo, hermanos. Objeto que sirve para un trabajo. Entonces, yo veía, hermanos, en este tiempo, en estas 2 semanas o casi 3 semanas, que hemos estado haciendo algunos arreglos, adecuaciones y algunas cosas en la iglesia. Y entonces se me vino a la mente un hermano que, Bernabé, ¿no es cierto? Que él venía, hermanos, y cuando él llegaba con un trasteo, hermanos. Traía pulidora, taladro, cosas. O sea que los instrumentos en este momento son herramientas, ¿sí ve? Y entonces necesitaba abrir un hueco y con el taladro, había que cortar la madera, entonces tenía allí la herramienta y cada cosa él lo tenía, y por eso el trabajo se hacía rápido y bien, hermanos. ¿Sí ven? Rápido y bien. Ahora, ¿por qué? Porque él, como así muchos de nosotros, al tener las herramientas adecuadas y buenas, hermanos, ¿se hace un buen trabajo o no? Claro, ¿se ve? Así como los que pintamos, ¿qué necesitábamos? Necesitamos una buena brocha, pues ahí estaba. Necesitamos un rodillo y ahí estaba. Entonces, es importante tener instrumentos o tener objetos que sirvan para realizar un trabajo, ¿no es cierto? Pero la segunda definición fue la que me llamó la atención y dice: persona a través que se consigue algo, hermanos. O sea, alguien que es utilizado para conseguir algo, ¿no es cierto? Y entonces dije, ahí está. Aquí la idea es que el Señor había comenzado algo en Israel, ¿no es cierto? Note que Jesús, cuando viene, dice: el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos ahora se tiene que extender. El reino de los cielos tiene que llegar y entonces allí establecerse sobre la tierra. Entonces el Señor Jesús comenzó con 12 y a 12 los preparó, a 12 los instruyó, a 12 los encaminó, y cuando Él se fue, entonces esos 12 se quedaron allí. Pero ¿sabe cuál era el problema, hermanos? El problema es que el deseo era que esos 12 extendieran el reino de los cielos. Pero todos los 12 se quedaron ¿a dónde? En Jerusalén. ¿Sí ven? En Jerusalén. Ahora, la intención del Señor era extender el reino de los cielos. Cuando miramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando es la ascensión del Señor, cuando va a subir a los cielos, Él dice en el capítulo 1, versículo 8, le dice a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tenía un trabajo de extender el reino de los cielos. Jesús había dejado a los discípulos que comenzaran por Jerusalén, Samaria y todo Israel, pero que esa predicación y esa enseñanza no se quedara solo sobre un sitio geográfico, sino que quería extender el reino de los cielos a todo lugar, ¿no es cierto? Pero como les decía, ellos se limitaron solamente ¿a qué? A Jerusalén. Y solo hablaban ¿a quiénes?
a los judíos, ¿no es cierto? Ahora, cuando encontramos también allí mismo en Marcos capítulo 16, versículo 15, hay una orden de parte de Jesús, ¿no es cierto? ¿Cuál es la orden? Capítulo 16, versículo 15 dice: y le dijo, y por todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. O sea que había un propósito y había una intención del Señor, comenzar desde Jerusalén, pero terminar ¿hasta dónde? Al último de la tierra. Y ese propósito, entonces, el Señor llama a 12, los establece y comienza su fusión apostolada. Pero también necesitaba a alguien que fuera y saliera. Entonces, cuando Jesús le dice a Ananías: ve y ora por ese hombre, porque ese hombre va a ser un instrumento en mis manos. Va a ser un medio que yo voy a utilizar para que él no solamente le predique a los judíos, sino que se vaya y predique allí a todos los gentiles. Por eso es que Pablo no quedó en Jerusalén. Note que Pablo quería acomodarse en Jerusalén, cantar allí con los apóstoles, estar con los apóstoles, pero mire que Dios empieza a poner como algo en ellos y él no se siente cómodo. Y por eso entonces simplemente es llamado, pero es enviado a predicar el evangelio a los gentiles, o sea, no a los judíos. Note que él dice el instrumento escogido, dice allí. O sea que es alguien que fue escogido entre muchos que habían allí, pero solamente Dios y Jesús posó su mirada solo en Saulo, hermanos. Mire que eso me da alegría y gozo, hermano. Y debe alegría y gozo a usted, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido escogido. Usted vive en un mundo de 7,000 millones de personas que habitamos este mundo, hermanos. Pero la buena noticia es que entre esos 7,000 millones de personas, usted ha sido ¿qué? Escogido, hermanos. Ha sido seleccionado por el Señor y por lo tanto usted es la persona precisa para hacer ¿qué? El instrumento de ¿quién? ¿Usted sabía eso, hermanos? ¿Sí? Porque hay gente que dice: ay, hermano, yo no soy nada, yo no predico, yo no estoy allá adelante, yo no hago esto. Pues, hermano, Dios lo trajo a usted para que sea un instrumento. Si sabe cantar, entonces ¿qué debe hacer? Si sabe orar, si sabe predicar, si sabe manejar los computadores, si sabe evangelizar por fuera, entonces ¿qué debe hacer, hermanos? Para eso Dios lo trajo. Dios siempre ve la necesidad de la iglesia y Dios va añadiendo a aquel que va a ser salvo, pero lo trae porque tiene un propósito con él. Ahora la pregunta es: ¿por qué nos escoge a nosotros, hermanos? ¿Por qué lo escogió a usted y a mí? Y yo le doy la respuesta: porque somos los precisos para predicar a nuestras familias y el lugar donde el Señor nos sacó. ¿Sí ven? Es difícil entrar a la familia, pero es fácil que usted entre porque usted tiene influencia. Es fácil hablarle a sus amigos porque son sus amigos. Es fácil, hermano, ir a ese lugar donde muchas veces alguna otra persona no va a poder entrar, pero usted, hermano, sí va a poder hacer. Por eso Dios lo llamó. Si usted durante años o durante un tiempo está preguntando: Señor, ¿tú para qué me llamaste? Entienda que es para llevar y ser instrumento de Dios, ¿no es cierto? Que usted sea un instrumento de Dios, pero no un instrumento escondido ni enterrado, hermanos, sino que sea un instrumento en las manos preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que primero le dice, hermanos, es que Saulo lo escogí para que sea mi instrumento. Y está diciendo: iglesia, y a cada uno de nosotros, yo lo he escogido para que usted sea instrumento en mis manos. Eso es lo bonito.
El segundo propósito que encontramos allí, hermanos, es, note lo que dice el texto, dice, porque instrumento escogido me es este, y dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Note que el segundo propósito es para llevar mi nombre. El texto dice que es el propósito por el cual Dios llamó a Saúl, a Saulo, y lo llamó a usted, es para que usted lleve, note lo que dice, mi nombre, ¿no es cierto? Resalto esa palabra que dice mi nombre, ¿no es cierto? Porque hay interesante, hermanos, cuando uno estudia o busca el significado de mi nombre o por qué dice mi nombre, encontramos o encuentro varias cosas que quiero compartir. Mi nombre significa que hay una relación directa entre el nombre y la persona. O sea que cuando le dice lleve mi nombre, es porque esa persona está en una estrecha ¿qué? Relación, ¿no es cierto? Usted no puede ir, oiga, vengo a que me den un mercado a nombre de fulano de tal, ¿no es cierto? Porque ¿qué van a hacer ellos? Van a llamar y, oiga, que aquí hay un señor es que pidiendo un mercado, ¿y lo entrego o no lo entrego? ¿Y quién es fulano? No, yo ni lo conozco, hermanos. ¿Sí? Pero cuando es así, usted va a nombre de alguien, entonces significa que usted tiene una relación, ¿no es cierto? Mire qué interesante, hermanos. Estos días o estas 2 semanas he estado sacando, hermano, un material para la escuela dominical y también para los jóvenes. Y entonces le dije a la hermana Sheila, hermana, y entonces, ¿dónde puedo sacar estas hojas? Entonces ella me dijo, vaya allí y me indicó y dígale que va a nombre de la primera iglesia bautista de Cúcuta. Y hermano, interesante. Y yo me fui y entonces, bueno, es que necesito estas fotocopias a 200. Y le dije, pero mire que es que vengo a nombre de la iglesia, primera iglesia bautista de Cúcuta. Entonces dijo, ya, eso vale menos, me dijo. Nosotros la cobramos tal. ¿Sí ve? Entonces, si sirve el nombre o no. Al menos para ahorrarse un peso, ¿no es cierto? O alguna parte. Esto quiere decir que el que conoce y llama el nombre de alguien implica conocerlo íntimamente. O sea que cuando Jesús le estaba diciendo a Ananías, es que Saulo no solamente va a ser mi instrumento, sino que va a llevar mi nombre, significa que Saulo iba a entrar en una relación íntima con el Señor Jesús. A la pregunta, ¿usted tiene una buena relación con el Señor o no? Para decir, vengo en el nombre de Jesús, ¿sí? Para utilizar el nombre de Jesús. Porque yo veo gente pecadora utilizando el nombre de Jesús, hermanos. Gente, hermanos, que está mal con Dios, pero quieren utilizar el nombre de Jesús, ¿sí? Y falsos profetas y falsos hombres que quieren utilizar el nombre del Señor, ¿no es cierto? Ahora miremos lo que dijo el Señor en Marcos capítulo 16, hermanos. ¿Qué dice el Señor ante los discípulos? El capítulo 16, versículo 18 dice, note lo que dice. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Perdón, estaba leyendo mal, hermano. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, ¿sí ven? Dice a los que creen, a los que han aceptado a Cristo y los que tienen una estrecha relación con Jesús. Note lo que dice el texto, dice, en mi nombre echarán fuera ¿qué? Hablarán nuevas ¿qué? Lenguas, dice allá. O sea que no es porque yo sea cristiano, no es porque yo sea pastor, no es porque yo venga a la iglesia,
es porque tengo una estrecha relación con el Salvador que es Jesús, entonces puedo utilizar el nombre de Jesús. Entonces los apóstoles, hermanos, iban y encontraban ¿qué? Gente endemoniado y les decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera. Y salían o no. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Podríamos hacerlo? Sí. Si hubiera un enfermo, ¿por qué nosotros no vamos y le decimos: en el nombre de Jesús queda sana? ¿Sabe por qué? Porque nos hace falta tener más relación con el Señor, tener más intimidad con nuestro Dios, con ese Jesús. Y cuando nos llenamos de esa presencia de Jesús, no nos da miedo nombrarlo, hermanos. No nos da miedo, hermanos, decir que venimos en el nombre precioso de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, lo que le estaba diciendo era que Saulo, hermanos, no solamente iba a ser un instrumento, sino que él iba a tener el poder y el privilegio de utilizar el nombre de Jesús. ¿Y sabe que él lo utilizó, hermanos? Les voy a mostrar Hechos capítulo 16, versículo 18. Cuando él llega allí a Filipos, hermanos, y empieza a predicar, dice que había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Mire, hermanos, ¿se ve? Aquel hombre perseguidor, pero que ahora bajo la presencia del Espíritu Santo y ahora siendo un instrumento de Dios, ahora puede utilizar el nombre de ¿quién? De Jesús, para echar fuera, para sanar, para hacer grandes cosas, hermano. Entonces, podemos ver allí, hermanos, que número uno, entonces, vemos que el propósito es ser un instrumento de Dios. Número dos, para llevar mi nombre. Y número tres, encontramos en el versículo 16, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El tercer propósito es para mostrar que al servir al Señor se tiene su costo, hermanos. ¿Sabe que hay un privilegio, hermanos? ¿Cuál es el privilegio? Que Dios lo llame, ¿no es cierto?, a uno. Que diga: tú eres mi instrumento, tú eres la forma en que yo voy a llevar el mensaje. Y te voy a dar como poder no solamente el Espíritu Santo, sino le voy a dar mi nombre, para que es en el nombre de Jesús, hermanos, se puedan abrir puertas, se puedan abrir, hermano, cualquier cosa y oportunidades. Pero eso tiene que un costo, o sea que un precio. ¿Y hay que pagar el precio o no, hermanos? ¿Sí o no? Sí, hay que pagar ese precio. ¿Y cómo es el precio, hermanos? Pues si usted quiere llenarse más de Dios, ¿qué tiene que hacer? Pues más orar, más leer la Biblia, más venir a la iglesia, hermanos. ¿Sí ve? Aquí yo veo, hermanos, que llueve y la gente no sale. Yo vengo, hermanos, de una capital donde llueve, hermanos, es cuando la gente más sale. Y si hace frío, salen. Y si hace calor, salen. Y si es medianoche, salen, hermanos. Yo he visto iglesias, hermanos, que hacen culto hasta la medianoche, hermano, y la gente no se mueve, hermano. Y uno dice: ¿y Bogotá, hermano? Pues, hermano, es el costo que mucha gente tiene que pagar, hermanos, ¿no es cierto? Y en esto, hermanos, Pablo nos enseña mucho, hermanos, ¿no es cierto? Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 11, hermanos. Y veamos en el capítulo 11, versículo 16.
Note la lista que da Pablo, el sufrimiento por Cristo, hermanos. Y ahí voy a terminar, hermano. ¿Sí? Otra vez digo, nadie tenga a loco o de otra manera recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos que glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleraréis si alguno es esclavizaba, si alguno devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles, dice la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, Pablo está diciendo allí. Luego pasamos al versículo 22, hermanos. Dicen, son hebreos, 24 dice. 23, perdón. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que era un privilegio para Saulo, hermanos, ser encontrado por Cristo. Era un privilegio que Dios dijera que él era un instrumento. Era un privilegio y un gran placer el poder utilizar el nombre de Jesús. Pero toda esta lista muestra que él tuvo que padecer, que él tuvo su sufrimiento por causa de la obra de Dios. La pregunta es, a usted y a mí, hermanos, ¿qué nos toca sufrir por causa de Jesús, hermano? Compare su vida aquí ahorita, hermanos, con la lista que Pablo da de sufrimientos. Compárela, hermanos. Haga un ejercicio mental usted ahí, hermanos. ¿Será más sufrimiento el nuestro o no? ¿Sí? Sufrimos más nosotros, hermanos. Pues mucha gente dice, hermano, es que a mí me rechazan. ¿Eso es sufrimiento, hermanos? Es que en la iglesia dicen que haga tal actividad o tal cosa, y eso es sufrimiento. Venga, hermano, cante, toque. Para ellos es un sufrimiento. ¿Eso para usted es un sufrimiento? El venir a ayudar incluso a la iglesia a hacer un aseo o algo es sufrimiento. Pero yo les quiero decir, hermanos, que comparado con el sufrimiento de Saulo, hermano, no estamos ni a la primera parte, no es ni el 1% de todo lo que Pablo sufrió. ¿O sí, hermanos? ¿Sí? Date la mano, hermanos. O levántese usted y diga, hermano, yo sufro más que Pablo, hermanos. ¿Sí? Seamos audaces a ver si usted puede. Hermano, entonces, cualquier sufrimiento, cualquier servicio que prestemos a la obra de Dios, a la iglesia, a la predicación, a la evangelización, a cualquier cosa, hermanos, recuerde, Saulo sufrió más por el evangelio que usted. ¿Sí ve? Sufre más él que usted. Lo que usted está sufriendo, lo que usted está padeciendo, lo que usted, hermano, le toca, tal vez trasnocharse, hermanos. Tal vez usted tenga que venir a la carrera a la iglesia, hermanos. Tal vez usted tenga que ayudar a hacer algo, hermanos. Si usted lo ve como sufrimiento, hermanos, compárese a Pablo. Lea el pasaje de Pablo y entonces pregúntese:
¿Seré igual a Pablo, hermanos? Usted es un instrumento. ¿Sí ven? ¿Qué podemos concluir, hermano, de este mensaje? ¿Es usted un instrumento de Dios, hermanos? ¿Cuántos son instrumentos de Dios? ¿Sí? Porque ha sido llamado y traído a la iglesia, ¿cierto? ¿Puede usted utilizar el nombre de Jesús, hermanos? Porque yo escucho gente que ora y no termina la oración en el nombre de Jesús. Eso da un diagnóstico. Y lo que usted está sirviendo en la obra de Dios es mucho más sufrimiento que lo que tuvo Pablo, hermanos. ¿Y qué decir de Jesús? ¿Y qué decir de los apóstoles? Todos los apóstoles murieron, hermanos, por causa de la obra de Dios, hermanos. ¿Qué nos toca hacer, hermanos? ¿No es cierto? Pensar y meditar. Así que le invito a que cerremos un momentico los ojos y oremos, hermanos. Coloquemos delante de la presencia de nuestro Dios su vida. Padre, Señor maravilloso, gracias porque tú nos dices que somos instrumentos, que para eso es que nos buscaste y nos encontraste y nos llamaste a tus caminos, Señor. Somos instrumentos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Pero también, Señor, tú nos has dado tu nombre, Señor. Tu nombre que abre las puertas de gracia y de misericordia a nuestro Padre. Pues todo nombre es confesado, pero todo nombre, el nombre de Jesús, podemos pedir y suplicar la benevolencia, la gracia y la misericordia de nuestro Padre, y Él nos oirá y nos dará, oh Dios. Pero permita, Padre, que entendamos que tú quieres extender la obra del Señor. Tú quieres que vayamos y llevemos el mensaje a nuestros hogares, a las calles, a cada rincón de Cúcuta, de Colombia y del mundo entero, Señor. Pero permita que cada uno entendamos que debemos de pagar un costo, Señor, que debemos de pagar un precio. Y es, Señor, tal vez desvelos, tal vez, Señor, de nuestro trabajo, el tiempo, Señor, de muchas cosas para agradarte, alabarte y darte gloria, honra y alabanza a ti. Te lo pedimos y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.